Leandro. Ya te dije, ¿no? Leandro N. Sí. Alem fue un gran patriota Sí. que vivió en las tierras argentinas y que nos dio mucho sabor a patria. Leandro N. Alem. Bien. Fue gobernante nuestro. Ujú. Bueno, pueden continuar. A ver, Maca. Cuéntenos su nombre, su edad y de dónde es. Mi nombre es Manuel. Manuel, Es de origen español. origen español. Mi padre era español y mi madre era argentina. Y bueno, yo nací español porque yo nací argentino porque yo nací aquí en Argentina, ¿no? Y mi padre era español que venía de España. Y bueno, y tuve la suerte de ser hijo de españoles prácticamente. Y este viejo corazón se aclimató a ese ser de español, ¿no? Y aprendí a querer a esta tierra, pero amo a la Argentina como que lo que es, ¿no? Es mi tierra natal, porque yo nací acá, yo nací en estos pagos. Aquí nací y aquí viví. Y bueno, y sentí la emoción de vivir así. Fui un argentino que sintió a la Argentina como es, dulce, querendón. Amé a mis compatriotas, especialmente amé a mi patria, a aquellos que la hicieron, a aquellos que lucharon y se volcaron sobre la República para hacerla más grande y feliz. Bueno, y así fue transcurriendo mi pobre vida, pero muy feliz de ser argentino y tener estos hijos que tengo, que son como ustedes mismos, dulces, amables, respetuosos, y a quienes amo y bueno, y espero que sigan por ese sendero, por ese camino y me sigan dando estas alegrías que me dan. Manu, ¿en dónde nació? ¿En qué parte del Yo país? nací en la ciudad de Córdoba, provincia provincia de Córdoba, en la provincia, allá en un recóndito lugar de la ciudad de Córdoba. ¿En qué año? 1924. Nací el día 22 de octubre de 1924. Sí, y más o menos ¿en qué año llegó al barrio? ¿Y por Llegué qué al vino para barrio. acá y no eligió otro lugar? Mi pobre corazón era muy viajero. Yo tengo un corazón viajero. Y entonces, una de las cosas que más me atrajo siempre fue la naturaleza. Y este pueblo, este barrio tan humilde, tan viviente, me hizo sentir feliz de conocerlo, de vivir en él y conocer a su gente, conocer a chicos como ustedes que se preocupan por aprender y conocer a su propia patria. Qué lindo es eso, sentir que tu corazón te pide aprender algo más sobre esto que es tu lugar de nacimiento, ¿no? ¿Y cómo era el barrio en aquel entonces cuando usted Era llegó? un barrio humilde, muy pobre, pero era sencillo el barrio. Y bueno, y éramos poquitos los habitantes que había acá, pero gente buena, humilde y de buen carácter que
nos compartíamos todas las pequeñas cosas que había acá. Y fuimos felices y seguimos siendo felices con la gente que la habita generalmente hoy. Yo he sentido un placer enorme de verlos llegar a ustedes, porque yo también tuve esta edad, esta juventud tan linda que tienen ustedes, y me he sentido feliz de verlos, sentirlos, verlos llegar, acompañado de semejante maestra, una mujer como esta, tan respetuosa, cariñosa, tan amable, tan cordial. Y entonces, todas esas pequeñas virtudes que tiene la señora, las volcamos a veces en nuestros propios hijos, ¿no? Sí. ¿Y le fue fácil adaptarse al barrio? ¿Eh? ¿Le fue fácil adaptarse al lugar? Sí, fue fácil adaptarse. ¿Por qué? Porque este viejo corazón era un corazón tierno, de hombre joven, luchador, que sentía la alegría de vivir en un lugar humilde, sencillo, un lugar en donde se paladeaba este olor a humildad, a pobreza. Y entonces éramos muy felices y seguimos siendo felices por la gracia de Dios que nos acompaña y nos protege y nos regala cada día su divina presencia y nos muestra que el mundo es hermoso sabiéndolo vivir, ¿no? Y sabiendo amar al otro, viviendo con el corazón y el alma, sintiendo que el otro también existe y vive, y es hermoso tener esos sentimientos, vivirlos. Vos, por ejemplo, en estos momentos sentirás la emoción de ir al colegio y visitar a tu maestra, sentirte feliz de saber que te está nombrando. ¿Cómo te llamas? Leandro. Leandro, ¿me podés decir tal cosa? Y vos con gran soltura le decís, sí, señorita, cómo no. Mire, lo que pasó en el año 1890 fue un hecho histórico de tal cosa o de tal otra. Y bueno, y yo lo he leído en los libros. Ahí aprendí a querer a mi patria, a mi Argentina. Y entonces soy feliz de haber podido nacer en estos lugares. Manuel, recién habló de que leyó libros. ¿De qué? Que leía libros. Sí. Usted lee mucho. Sí. Cuando llega al barrio, ¿qué Sí. cosas hacía vinculadas a la cultura? ¿Qué cosas hacía, además de leer? Además de leer, vinculados a la cultura, y era aprender más, aprender dentro de las posibilidades que tenía yo como hombre humilde de barrio, sentir la humilde alegría de haber nacido acá, de haber vivido acá, de vivir entre esta gente que son ustedes, gente humilde, sencilla, querendona, que uno se siente con ellos, se siente cómodo, se siente feliz de verlos, escucharlos y ver que tienen esa vocación de aprender más, saber más, querer acompañar a la maestra a la que aman porque es una buena persona y a quien sienten su compañera, su amiga. Y es hermoso ver estas pequeñas cosas que a uno lo hace sentir un poquito emocionado. A mí me emociona saber que, por ejemplo, ustedes dos, ese corazoncito late a la par del corazoncito de la maestra, aquella que... No me duele más, Manuel, por favor. Aquella que humildemente les va enseñando el camino de la vida, de la
escuela. Eso es lindo porque uno se siente bien. ¿Usted en qué ocupaba en su tiempo libre? No tenía tiempo libre yo laburaba permanentemente. ¿Dónde? No tenía tiempo libre. Yo era conductor de colectivo. ¿Se puede saber de qué línea? Entonces, sí, la línea 124 de la capital federal. Ahí sentí la emoción de vivir, de querer, de amar, de sentir el cariño y el calor de la gente que te quiere. ¿Y qué culturas trajo de Córdoba a para acá? ¿Qué ¿O qué cultura? siguió? ¿Qué ¿Qué- cultura? Cultura la de todos los argentinos, ¿no? Lo que nosotros aprendemos acá en nuestra patria, aprendemos a amar a nuestra patria, a nuestros héroes. Yo siempre recuerdo una anécdota de cuando yo era niño, era jovencito. Y una vez la maestra me dijo, Quijano, ¿se animaría usted a decir unos versos que yo le voy a dar para que los aprenda y me los diga durante la fiesta escolar que vamos a hacer el 25 de mayo? Usted sabe bien, le digo, que eso es una especialidad que tengo yo. Me encanta sentir y tener esas emociones de poder decir lo que siento. Sí, cuando usted disponga, yo voy a estar dispuesto a decir los versos que usted me diga. Y así, en mi vida ha transcurrido en una lucha de vida pobre, de vida humilde. ¿Y pudo adaptar sus costumbres a su nueva realidad? A esa nueva realidad, perdón. Todas las Si costumbres pudo que adaptar trajo. sus ¿A este costumbres barrio? a este barrio. Sí, siempre me adapté a las circunstancias que Dios me puso, porque como buen cristiano, amé a Dios por sobre todas las cosas y entonces era feliz en este mismo lugarcito humilde que habitaba en esos días, ¿no? Y que sigo habitando todavía, ¿no? Sí. ¿Y conoce de dónde vinieron la mayoría de los vecinos que vinieron a poblar el barrio? Algunos sí, otros no. Algunos son extranjeros que vinieron desde España y se afincaron acá y vivieron, y siguen viviendo algunos acá, siguen viviendo, están afincados y están encariñados con el lugar, con la tierra, y es lindo eso, porque ver que la gente es buena, sencilla, humilde, y que viven solidariamente. ¿Cómo? Es lindo todo eso. ¿Y cómo era el vínculo entre la población de ese entonces? ¿Cómo se llevaban los vecinos, Manu? ¿Cómo me veo con los vecinos? Mis vecinos eran gente humilde, buena, sencilla, querendona, y entonces siempre tuve la suerte de saberme querido y saber amar a mi vecino, a mi prójimo, como a mí mismo. ¿Hacían cosas juntas, Manuel? ¿Hacían cosas, se organizaban fiestas o...? En algunos casos se llegó a hacer algo de eso. Sí, hubo casos de gente joven que luchó y aprendió y bueno, ¿Y recuerda algún evento importante así que haya ocurrido en el barrio? tendría que escarbar muy profundo en mi mente para recordar esos tiempos de bonanza, de bienestar, de dulzura, de paz, de ternura, de amar al otro, amar a mi vecino de enfrente, al de al lado, al otro. Entonces,
he sentido esa emoción de vivir siempre acá, encarnado en estas pequeñas tierras que habitamos, ¿no? ¿Se juntaban a tomar mate entre los vecinos, Manu? Hemos tomado mate y otras cosas más. Hemos compartido tertulias, cosas agradables, sencillas, humildes, con jóvenes como estos que tienen, mis hijos eran así, porque querían aprender, querían saber y conocer un poquito más estos lugares, estas tierras, quién vivió acá, quiénes eran los primeros habitantes que habitaban estos lugares. Manu, ¿usted sabe por qué su hermana se vino a vivir acá? Se vino a vivir porque por ese motivo que tuvieron muchas familias que no encontraban un lugar adecuado para, por ejemplo, alquilar o comprar algún lugar. Y bueno, y ellos consiguieron este lugar y bueno, y se vinieron a vivir acá y compartieron y fueron felices. Y ahí es donde aparecí yo en escena. Venía a visitarla a ella y conoció el lugar. Claro, venía a visitarla, a compartir horas y días emotivamente porque me sentía feliz de estar con ellos, de compartir, me sentía feliz. ¿Y en qué año empieza a hacer su casa acá en el barrio? ¿En qué año empieza aproximadamente a construir? ¿En qué año fue? Y habrá sido, no sé. 70. Es difícil recordar con exactitud la fecha Le pongo una fecha así como clave, ¿antes o después del Mundial del 78? Después del Mundial. Después. Sí. 78, 70. Hemos Pero ya venimos a vivir acá. Ajá. ¿Y su hermana ya estaba desde antes? Sí. ¿Quién? Su hermana estaba sí, desde antes. estaba desde antes, sí. Mi hermana estaba casada con un policía, un hombre recto, diríamos la palabra correcto, ¿no? Un hombre de ley, un policía, era de la Policía Federal. Y entonces él vivía una vida ordenada, era muy capaz, muy querendón con la gente. Acá era muy querido porque era un hombre bueno, sencillo, y hacía las cosas de manera que todo el que se acercaba a él se sentía feliz de poder hacerlo, de sentir la alegría de compartir tal cosa o tal otra. Ir haciendo estas callecitas de tierra que hoy pisamos, ¿no? Estas callecitas que parecen mentiras, pero que van dejando huellas en el alma de cada uno de nosotros, porque son cosas lindas, cosas bellas. Manuel, le pregunto, la última pregunta, si los chicos tienen más, después se la hacen. ¿Dónde iban sus hijos a la escuela? ¿A qué escuela iban? Sí. Aquí en la calle, ¿cuál es la calle esta donde está? Escuela 20. La escuela 20, donde está la escuela 20, sí, de la calle 20, ¿no? No, 27. 27. 27, ahí. En esa calle hay todavía una escuela que se mantiene. Y a esa escuela iba. Sí. Bien. Y ahí Creo que aprendieron. faltó la de cuál es
¿Qué actividades hacía antes de venir al barrio? Y, o sea, ¿cuáles siguió haciendo acá? ¿Y cuáles tuvo que cambiar? ¿Qué cosas hacía Y las cuando no vivía actividades acá? hacía En cuando Córdoba. vivía en Córdoba. No, en Córdoba. Era difícil tener tantos recuerdos. ¿Por qué? Porque el alma se inunda de recuerdos y de cosas. ¿De dónde era de Córdoba, Manuel? ¿De Córdoba capital? Sí, Córdoba capital, la misma ciudad, exacto. Y entonces, ¿Y por qué se viene a Buenos Aires? ¿por qué? Porque el progreso te va trayendo, el progreso te va trayendo, te va haciendo cambiar de circunstancias, de vida, de estados. A veces querés progresar y buscas la forma, saliendo del lugar donde estás y visitando otros lugares, aprendiendo a conocer, a vivir, a sentir. Manuel, ¿y en Córdoba de qué trabajaba? Acá trabajaba de colectivero y en Córdoba. En Córdoba trabajé de varias cosas. Entre ellas trabajé de panadero, Ah, sí. trabajé de carnicero. En fin, así hice pequeñas menudencias, pequeñas cosas que la vida me llevaba. Iba aprendiendo. ¿Y recuerdan en qué año llegó acá? Ay, eso es... A Buenos Aires. Claro. Probablemente me resulte un poquito más engorroso 20 años. tener el recuerdo de aquellos tiempos, ¿no? Pero así, 44. En 1944 más o menos. ¿Estaba Perón en el gobierno? Sí. Perón. creo que todavía no había llegado al poder. Un poquito antes. Un poquito antes llegamos nosotros, la familia, un poquito antes llegamos. Todavía creo que no había llegado Perón al poder. Bueno. Bien. Ahora no me quiero ir sin que me recite un tango. Un día una maestra, me acuerdo que me dijo, Quijano, usted que sabe hablar bien, explicar bien y expresarse bien, me gustaría que se aprendiera un verso o alguna cosa que nos llegara a todos, ¿no? Y lo dijera acá en el aula, en el colegio, y un día de fiesta, de escolar, yo me gustaría que usted pasara al frente y lo dijera. Y yo pasé, y yo estaba diciendo el verso y lo veía a mi papá parado allá. Y se me caían las lágrimas, emocionada porque lo veía a mi papá, que se emocionaba de verlo al hijo tan sabio, tan culto, tan expresivo, porque a mí me gustaba mucho leer, era muy lector, muy amigo de la lectura, amigo de aprender, de saber. He caminado un montón para ir a visitar a un maestro, como decir, de aquí a la capital federal, ir caminando un día porque no tenía los 5 centavos, 10 centavos que costaba el tranvía de aquellos días. Y entonces he vivido días de mucha emoción, de mucha ternura, me he sentido muy feliz y he crecido al compás de la humildad, de la pobreza. Y así se deslizó mi vida, suave, tranquila, al compás de estos tiempos, ¿no? Fui feliz, porque he compartido cosas con chicos como ustedes, por ejemplo, muchachitos como ustedes que me han hecho sentir la emoción de conocerlos, de compartir con ellos horas de estudio, de aprendizaje, que venían a aprender con mis hijos.
Y entonces fuimos dentro de toda la humildad en que vivíamos, éramos felices. Yo tenía un gran amigo a quien quise. El papá decía, Bueno, mano. lo quise mucho, porque era un hombre bueno, sencillo, Sí, agua. y venía a visitarme siempre. Y yo me sentía feliz de que viniera él con la esposa. Me sentía feliz de recibirlos, de compartir.